Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Señor. Que se postre ante ti, oh Dios, la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, oh Altísimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestro corazón para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche: llegarán los días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza, yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Entonces nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. Porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El amor y la verdad se encontrarán. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El amor y la verdad se encontrarán. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, estamos ya en los finales casi de la segunda semana del tiempo ordinario y casi todos los días de esta semana hemos venido rezando una oración a la entrada que termina pidiéndole al Señor que nuestros días se fundamenten en su paz. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar cuando celebramos la Eucaristía, eso es lo que tenemos que buscar cuando escuchamos la palabra de Dios. A lo largo de estos días el Señor nos ha regalado hermosísimos fragmentos de su palabra para que al hacerla vida, al hacerla propia en nuestra existencia, nosotros podamos
fundamentar eso que vivimos en la paz esa que nos regala a través de la Escritura. Y hoy como que da un paso muy grande el Señor, porque se trata de la elección de los apóstoles. A mí me gustaría hoy tratar de encontrar 3 enseñanzas que nos sirven para que nuestra vida, también como discípulos del Señor, podamos vivirla fundamentada en la paz, esa paz que el Señor nos regala. La primera enseñanza es que se nos indica en este Evangelio la manera como Cristo elige. Dice el texto, Jesús subía a la montaña, mientras subía a la montaña fue llamando a los que Él quiso. Cristo está en movimiento, Cristo está en camino y de camino llama a los caminantes. Este es como el primer dato que nosotros podemos rescatar. Es más, según el relato, Cristo está subiendo, va hacia la montaña. Esto también tiene su significado. Ser llamado por Cristo es acompañarlo en esa subida, que a veces es penosa, que a veces nos cansa, que a veces hace que nos preguntemos, bueno, ¿esto que hago tiene sentido o no lo tiene? Cristo está en movimiento. Fíjense, si yo me quedo quieto, se me va la voz de Cristo. Si yo me quedo quieto, se me va el amor de Cristo. Si yo me quedo quieto, pierdo el llamado de Cristo. Y por eso también nosotros tenemos que comprender que el llamado no es un punto en la vida, sino que es un camino que vamos recorriendo con el caminante, y el caminante con mayúscula es Jesucristo. Este es el primer punto, la primera enseñanza, cómo el llamado supone siempre entrar en la dinámica de Jesús. Y cómo el llamado no es una cosa que sucedió y ya está, sino algo que va acompañando, algo que va marcando nuestro camino. Cristo de camino y nosotros caminando con Él. Segunda enseñanza. Cuando en nuestro tiempo es necesario nombrar a las personas, con mucha frecuencia, no siempre, pero mayormente se utilizan órdenes, un orden. A veces se utiliza un orden de antigüedad, en otros casos hay un orden alfabético. Por ejemplo, en las comunidades religiosas, hace unos años, fíjense que incluso en el momento en que iban a comer, en el comedor, había un orden especial. Los antiguos, los mayores, tenían sus propias sillas y así iba como descendiendo el orden de la antigüedad. Pero tenemos también, por ejemplo, bases de datos en empresas, en colegios. Seguramente ahí se utiliza el orden alfabético. Bueno, cuando nosotros comparamos las listas de los apóstoles, cuando vemos de qué manera se citan los nombres de los apóstoles, también encontramos que hay un orden. Pero no es un orden alfabético. A ellos no les interesaba eso. A Jesús eso no le interesaba. Tampoco es exactamente un orden de antigüedad, aunque hay algo que es parecido. Miremos entonces el orden en el que aparecen en el texto de hoy. Primero, Pedro. Luego van 2 hermanos, que son Santiago y Juan. Luego viene Andrés. Cosa que es bien interesante, porque resulta que Andrés conoció a Cristo primero que Pedro. O sea, que no es un orden de antigüedad el que se está siguiendo aquí. Pedro sí fue de los primeros, pero no fue el primero de los llamados.
El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, deja bien claro que fue Andrés el que le contó a Pedro. ¿Se acuerdan que dijo, hemos encontrado al Mesías? O sea que Andrés, aunque fue primero que Pedro en la antigüedad, no aparece aquí como el primero en la lista. Otra cosa, sabemos que Pedro y Andrés eran hermanos y sabemos que Santiago y Juan eran hermanos. Pero fíjense la manera como los nombra el evangelista. Dice, Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Aunque Pedro y Andrés eran hermanos, no los cita como sería, por ejemplo, un poco más natural. Pedro y Andrés, Santiago y Juan. No. Cita Pedro, Santiago, Juan, Andrés y luego viene el resto. Y este dato no es una casualidad. Ese orden tiene su importancia. Nosotros encontramos en varias ocasiones en los evangelios que Cristo llama a 3 discípulos para que sean como sus compañeros, para que sean como los testigos privilegiados. Recordemos rápidamente, cuando la vuelta a la vida de una niña que tenía como 12 años, aquella la hija de Jairo, dice el evangelista, no quiso que nadie lo acompañara, salvo Pedro, Santiago y Juan. Luego en la transfiguración, ¿con quiénes fue? Pedro, Santiago y Juan. Y cuando fue a orar en Getsemaní, de nuevo llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Es decir, que la praxis, la manera de actuar de Cristo, les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros que por encima de la carne y de la sangre y por encima de las preferencias o de los gustos de esta tierra hay un orden. El orden en el que aparecen estos nombres es el orden que trajo Jesucristo. ¿Y ese orden de qué depende? Ese orden depende de una misión para la cual Cristo sabe quién tiene que ir primero y quién tiene que ir después. Por ejemplo, Pedro no era ni el más antiguo, ni el más ilustrado, ni el más joven, ni el más valiente, ni el mejor relacionado con la gente de la época. Pero había algo en Pedro, había una misión en Pedro, una misión que Dios le había dado a Pedro. Y es ese don, es esa misión que Cristo resume con estas palabras: una vez fortalecido, tienes que confirmar en la fe a tus hermanos. Entonces la segunda enseñanza es que dentro de la Iglesia el orden siempre lo da Jesucristo. Dicho de otra manera, Cristo trae un orden nuevo y es inútil pretender encerrar a Jesucristo en nuestras casillas, en nuestros criterios. Órdenes alfabéticos, orden de antigüedad, órdenes de títulos académicos, no cuentan para nada aquí. Lo que cuenta es el don de Dios para una obra absolutamente única, y el que discierne en ese orden es Cristo. Con Cristo empieza un orden nuevo. Y tercera y última enseñanza es la tremenda variedad que hay en los apóstoles, algo como impresionante. Tenemos nombres que son completamente griegos, como Andrés, Felipe. Nombres que son completamente semitas, como Santiago, como Simón, que es el nombre de una de las tribus, Leví, el que después conocemos como Mateo, que es el nombre de otra de las antiguas tribus de Israel. Pero también en toda esa variedad hay algunos que tienen experiencia de luchar contra el Imperio Romano. Por ejemplo, Simón el Celote. Lleva ese nombre porque seguramente tenía esa tendencia, la tendencia de ese grupo, el grupo de los celotes. ¿Y qué hacían los celotes? Hacían una especie de guerrilla peleando contra el Imperio Romano. Judas Iscariote, seguramente iba por ese lado, porque una de las etimologías de la palabra Iscariote está relacionada con una especie de daga, un cuchillo corto
que sirve para el ataque cuerpo a cuerpo. Pero Cristo también tiene a Mateo. ¿Y Mateo qué era lo que hacía? Cobraba impuestos para el Imperio Romano. Entonces, pensemos las tensiones que tendría que haber en ese grupo. Imaginemos una conversación entre Mateo y Simón el Celote. Uno tratando de destruir el imperio, el otro tratando de conseguir impuestos para el imperio. Pero también hay pescadores, como estos 4, Simón, Santiago, Juan, Andrés. Por lo tanto, debemos imaginarlos como personas sin mucha instrucción. Pero está también Bartolomé, que era maestro de la ley. Entonces, fíjense, Cristo tenía en su grupo un maestro de la ley y a esos pescadores que tal vez no sabrían firmar. Bueno, esa variedad tiene que decirnos algo. Nos está indicando que solo en Cristo vamos a alcanzar la unidad, solamente en Cristo. Por eso cuando vemos nosotros esta elección, a primera vista como que nos puede sorprender, pero luego cuando entramos con mucha sinceridad a comprender la palabra de Dios, cuando dejamos que eso que dice la oración de entrada podamos fundamentar nuestra vida en la paz del Señor, ahí es que nos damos cuenta que a veces en los momentos de la vida en que no entendemos o criticamos a nuestros hermanos o tenemos dificultades con ellos, no debemos olvidar que han sido elegidos también con sus errores, con sus faltas, tal como yo también lo he sido. Lo importante es descubrir y ayudar a que pueda cumplir con la misión que Jesús le encomendó. Por eso, a la luz de estas enseñanzas de hoy, pidamos a María, la Virgen Madre de Dios, y a su esposo San José, poder tener presente que en toda nuestra pluralidad es Jesús, y solamente Él el que puede darle un camino y puede darle un sentido y un significado a nuestra vida. Que así sea. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al hombre que espera la nueva era de vida en plenitud. Y ofrecemos la esperanza de quien descubre la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos los trabajos y desvelos, la lucha dura entre lo viejo y lo nuevo, la noche oscura de tu pueblo, la madrugada de la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Cuerpo y la sangre de mundo, nuestro Señor Jesucristo. ten piedad, Sean para nosotros alimento. ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Cordero de Dios, que quitas el pecado líbranos por la recepción de tu sangre. ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos, y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.